Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Gracias por estar con nosotros, gracias a Dios porque podemos estar otro domingo aquí delante de Él, alabándolo, agradeciéndole por esta semana que la verdad esta semana ha sido de muchas pruebas y ha estado muy cargado de muchas emociones, con salidas, con despedidas de hermanos, de conocidos, de compañeros que se nos han adelantado, y eso solamente nos hace reflexionar y atesorar lo que tenemos, este tiempo que tenemos para aún estar con nuestros seres queridos, para aún estar aquí en la tierra para compartir el Evangelio. Tiene que para nosotros generar algo distinto en nuestra vida y una hambre increíble de querer saber de nuestro Salvador. Más que nunca hoy las personas están más receptivas a escuchar del Evangelio, pues presentemos el Evangelio. Ese es nuestro trabajo aquí en la tierra mientras que el Señor nos tenga. Y en esta mañana, hermanos, vamos a iniciar buscando en el libro de los Salmos, capítulo 150, y estaremos leyendo todo este capítulo, los primeros 6 versículos. Salmo número 150 del 1 al 6. Salmo 150 del 1 al 6. Puestos de pie para leer la palabra de Dios. Dice así todos juntos, Salmo 150, así dice la palabra de Dios. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Voy a dar espacio a mi hermano Lencho, que estará a cargo de la oración de ofrecimiento. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor, en esta hora, Señor, te doy gracias por darnos esta oportunidad de este día para alabarte, Señor. Que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice el mensaje que va a ser para nosotros, Señor, y para los que nos están viendo por este medio. Señor, te doy gracias por lo que nos has dado en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a continuar leyendo ahora el Salmo 149. Salmo número 149. Salmo número 149, versículos del 1 al 9, todos juntos. Alabemos al Señor leyendo su palabra, que dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Agradeced Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espada de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Amén. Vamos todos a entonar juntos un canto bíblico. El canto bíblico número 209. Cantaremos todos juntos el cántico 209 para después ser guiados por nuestro hermano Gamaliel Martínez
para que nos guíen otras alabanzas hacia nuestro Dios. Canto bíblico número 209, firmes y adelante. Canto bíblico 209, firmes y adelante. Entonemos todos juntos. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que fe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord. Yo igualo el averno, lleno de pavor, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la Iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Vamos a dar espacio a nuestro hermano Gama, que nos guiará con nuestro hermano Emanuel estas alabanzas para el Señor. Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar estas alabanzas con los cánticos para la gloria de nuestro Dios. Vamos a empezar con el siguiente canto que se titula Aquí estoy. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Es en la página número 3, aquí estoy. Vamos a iniciar. Te ofrezco todo lo
la página siguiente, página número 4, Canten a Dios, página número 4, vamos a empezar. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro.
Vamos, hermanos, a continuar con nuestro servicio al Señor. Les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Esdras, para leer el capítulo número 1, versículos del 1 al 4. Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 4. Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar a nuestro Señor. Señor Padre Celestial, gracias te damos en este día, Padre, en el cual, Señor, podemos darte gracias por un nuevo amanecer, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tu poder y tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Quién es más glorioso que tú, Señor? ¿A quién podríamos nosotros, Padre, alabar si no eres a ti, Señor? Te ofrecemos este servicio, Señor, te ofrecemos esta meditación en tu palabra, Padre, para que sea redarguido nuestro corazón con tu palabra, Señor, para que tu poder se manifieste en los corazones de mis hermanos y que el Espíritu Santo los guíe en el camino que tú quieres que sigamos. Te ofrecemos todo este tiempo a ti, Señor, y te pedimos, Padre, por la sangre bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que cualquier mal pensamiento, que cualquier pecado que tengamos de nosotros, Señor, sea borrado, Padre. Cualquier error que hayamos y vayamos a cometer, Padre, perdónanos, Señor. Purifícanos, Padre. Solamente queremos agradarte a ti, servirte a ti, honrarte a ti. Porque oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Esta mañana, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de nuestro Señor también, estaremos meditando en esta semana de la Biblia con respecto a este libro. Este libro, hermanos, que se revela siempre mostrándose tanto en presente, en pasado, pero también en un futuro seguro y real. ¿Por qué lo decimos, hermanos? Porque este libro de Esdras es el cumplimiento de lo que Jeremías había profetizado hace muchos años antes de que este libro se llevara. Este libro de Esdras es muy importante en las Escrituras, porque nos relata el periodo que inició o marcó la historia de Israel. Para estudiarlo, hermanos, tenemos que buscar más allá de la acción y ver el poder espiritual que encierra esta verdad y la certeza con respecto a lo que la palabra de Dios revela del mismo Dios. Si vemos el tema principal, textualmente hablando, podríamos buscarlo de una manera muy simple. Esdras se trata del retorno del pueblo de Israel, del pueblo judío que estaba en la cautividad en Babilonia, a Jerusalén para edificar el templo de Dios. Si lo vemos textualmente, de eso se trata.
Es un hecho histórico en el cual se marca cómo el pueblo de Dios es liberado de Babilonia y regresa a su pueblo, a su tierra, para alabar y edificar a Dios. Pero el tema principal en el aspecto espiritual, hermanos, el tema que está al trasfondo de este libro, se trata del poder de la palabra de Dios. Ese poder absoluto de que cuando habla este autor intelectual de este libro, las cosas no se negocian, se hacen. Cuando Dios abre su boca y dicta a su pueblo, para bien o para mal, se ejecuta su voluntad. Mucho tiempo el pueblo de Israel ha estado oscilando en una manera tibia entre servir a Dios y servir a otros ídolos que hay en su corazón. Y cada vez que el pueblo de Dios se acercaba por la acción del Espíritu Santo intermitentemente en personas, se acercaba a Dios, el pueblo de Dios florecía. Tan llegar a tener ese reino glorioso en la época de David, tener ese reino naciente inclusive en la época de Saúl, para llegar a la cúspide de este imperio de Israel, teniendo al frente al rey Salomón. Así era, había bonanza, desde la época de Abraham, de Jacob, de Isaac, de José. Cada vez que el pueblo de Israel volvía al Señor, el Señor mostraba su poder y su misericordia para su pueblo. Ayer, hablando y meditando con un amado hermano en la fe, le decía: cada vez que un hijo de Dios cae, se separa de Dios en su pensar y cae al más profundo hoyo y sufrimiento, siempre, siempre, siempre Dios está ahí para decirle, para mostrarle, para revelarse que no está solo. Cuando todo es incertidumbre a tu alrededor, cuando no hay una ventana de luz en donde uno puede escapar de la oscuridad que está viviendo, del sufrimiento que está viviendo, siempre existe una luz en la cual proviene del Padre. Cuando Moisés termina su servicio para el pueblo de Dios, para Dios mismo primeramente, le pasa la estafeta a Josué. Y Moisés exhorta a Josué y exhorta a todo el pueblo diciéndoles: Dios está con ustedes, esfuércense. Ustedes decidieron seguir a Dios, obedézcanlo y Dios va a estar con ustedes. Y el mismo poder que se manifestaba a través de mí y de Aarón, se manifestará a través de Josué y de todos los hijos de Israel. Porque Dios está con ustedes si ustedes obedecen a Dios, si están con Dios. Pero la verdad es que cada vez el pueblo de Israel se olvidaba de quién era Dios. Y entonces, en una manera negativa, llegaban profetas, los cuales eran reales sirvientes de Dios y traían palabra de juicio contra su pueblo. Jeremías, hermanos, no fue algo distinto a este caso, porque Jeremías profetizó que 70 años iba a estar cautivo Israel, pero que después Dios mismo los iba a liberar. Entonces, ¿cómo fue que esto se llevó a cabo? ¿Fue acaso que Jeremías tenía un extraño poder que le pertenecía, que movió la historia de tal manera que esto se iba a cumplir? Vamos a ver de dónde procede precisamente ese poder. Para analizar esto, hermanos, tenemos que dividir este libro en 3 acciones de este poder. 2 directas y un requisito, hermanos, que debemos de tomar pausa
para ver si estamos listos para que el poder de Dios, para que la palabra de Dios y su poder se cristalicen en la vida. En primer lugar, hermanos, la palabra de Dios cambia la historia y la lógica humana. Estamos en el mes de la Biblia y como el domingo pasado hablamos de Daniel y de lo que Dios hizo con Daniel por su simple soberanía. Hoy la palabra de Dios en este domingo va a mostrar lo que es su poder. Y decimos, la palabra de Dios cambia la historia y cambia la lógica humana. Volvemos a leer capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique en casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, el cual está en Jerusalén. En el primer versículo, hermanos, encontramos cómo la palabra de Dios cambió la historia humana y la lógica humana. ¿Por qué? Porque es el poder de la palabra de Dios que dice que para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, esto cambió rotundamente lo que pasaba. ¿Por qué la lógica, hermanos? ¿Qué pueblo o qué reino deja así de simple una mañana el rey o el presidente o el monarca, como le quieras llamar, deja libre un territorio de su reino? A todo ese pueblo esclavo lo deja que se vaya. No es lógico. No es lógico. Ahora, más que nunca, seguimos viendo pueblos que siguen peleando por su libertad y hasta la fecha no lo logran. El Tíbet, por allá en las regiones de la China, y así subsecuentemente cada vez más países que buscan su libertad, buscan independizarse, pero no lo logran. No se puede. ¿Por qué? Porque no es lógico. Si tú tienes un montón de riquezas, montones de manos de obras baratas o que no te cuestan, ¿por qué yo debería renunciar a eso sin tener nada al cambio? Al final todo este mundo se mueve por ganancias, por poder. ¿Por qué un rey tendría en su mente ver como algo bueno liberar a un pueblo extranjero para que se vaya a su tierra? Y no solo eso, para que edifique un Dios que no le pertenece a su cultura, que vaya a edificar la casa de un Dios que es de un pueblo esclavizado. Más aún, que le brinden riquezas para hacer eso. No es lógica la forma de pensar. Pero es lógica para nosotros, porque dice precisamente este versículo, el versículo número 1, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Vamos a mirar cuál es esa palabra de Jeremías que Dios puso en él para que entendamos el aspecto y el suceso en el cual se está marcando en este primer versículo. Veámoslo. Es ilógico porque son esclavos.
Pero ¿qué es lo que dice Jeremías capítulo 25, versículo 11? Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esa es la primera profecía de Jeremías. Es verdad, todo el pueblo de Israel se jactaba de ser el pueblo elegido de Dios, se jactaba de su poderío, se jactaba de toda su historia, de todo lo que ellos eran, y entonces Dios los humilla, los castiga y les dice: te vas a ir 70 años a cautiverio. Podríamos decir: bueno, pues es fácil, no hay problema. No hay forma tan complicada de entender que la historia se basa en conquistas de pueblos para crecer una nación. Es la lógica del hombre. El hombre es envidioso por naturaleza y quiere tener más y más y más. Jeremías, dinos algo nuevo, porque aparte Israel no era el pueblo más amado de esa región. Dinos algo nuevo, Jeremías, porque la verdad es fácil de pensar que los enemigos del pueblo de Israel quieran atacarlo y que lo quieran esclavizar, porque ya antes ha pasado eso. Desde la época de los jueces, esto ha venido sucediendo. No es nada nuevo, Dios. No me espantas con tu profecía, Jeremías. Capítulo 29, versículo 10 dice: pero así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahí se completa la profecía. ¿Sí? Te vas a ir cautivo 70 años, capítulo 29, versículo 10. Pero así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo te haré volver a este lugar. Yo te voy a hacer volver. Bueno, Dios, tampoco me espanta tanto tu forma de pensar. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que hiciste siempre: levantar un juez, levantar un líder en el pueblo de Israel, levantar otro rey como David. Ya lo has hecho antes, Señor. No me sorprende esa forma de ver la vida. El problema fue, o lo asombroso de esa situación es que Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Un rey pagano, un rey que se supone que no debería de creer en el Dios. Él no era parte o no se consideraba parte del reino de Dios. ¿Cómo es posible que alguien que haya crecido lejos del camino de la ley de Moisés, que proviene de Dios, tenga tanto terror y tanta capacidad de reconocer que Jehová es el Dios? Y que todo lo que Él tiene proviene de Él y que por eso voy a liberar a un pueblo cautivo. Eso no es lógico. Pero cuando la palabra de Dios se dicta, se cumple. Y no necesita de cristianos, de judíos, ni de ninguna otra persona para que se cumpla. Como la misma manera cuando se les exhorta a ti y a mí a compartir el Evangelio y tenemos miedo o tenemos flojera o simplemente no creemos en esto, su palabra nos dice: si tú no hablas, Dios tiene el poder para levantar piedras y que las piedras hablen. Si puede hacer que las asnas hablen, cuanto más un burro como yo podría hablar del Evangelio del Señor. Dios no necesita de nada y aún así te brinda a ti y a mí ese privilegio de hacerlo, contra toda la lógica. Volvamos a leer el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Esdras y comprenderemos, hermanos, cómo esta profecía de Jeremías se cumplió de una situación maravillosa. Fíjense, dice 1 y 2:
En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Qué maravilla, ¿no? 70 años previos a este acontecimiento, esto se iba a hacer, ya se había marcado contra todos los incrédulos que puedan existir, como todos los incrédulos que estamos el día de hoy. Cuando Dios dice, se hace. Cuando Dios te promete a ti y a mí salvación, lo va a hacer. Cuando Dios te dice que vas a sufrir en el mundo, también es verdad. También es verdad. Pero Él no deja esta promesa así. En el mundo padeceréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Él se va y les promete que Él estará con todos los suyos hasta el último día. Él volverá por nosotros. Y esa es una certeza para ti y para mí que se enmarca en este santo libro. Pero hermanos, para creer que Dios lo que dice lo cumple, hay que conocerlo y ver ese poder aplicado y escrito en su palabra. No es la primera vez que estaba dando su palabra a Dios a su reino, y no es la primera vez que cumple su palabra. Todavía hasta el día de hoy, esta palabra sigue fresca y vigente. Y así como salvó al pueblo de Israel en la antigüedad, Él salvará a su iglesia contra lo que se le presente. Sea enfermedad, sea persecución, sea falta de hambre, o sea falta de alimento, sea que perdamos a seres queridos. Él cumple su palabra hasta la última de las tildes de ella. En ese entonces, hermanos, el pueblo persa no estaba negociando porque tuviera miedo o porque ya hubiera perdido su poder. El pueblo de Persia era una nación dominante, agigantada. Él reconoce toda la extensión de su poder y lo más increíble, se lo atribuye a Dios. ¿Cuántas veces más, hermanos, por más gloriosa que veamos nuestra vida, tenemos la capacidad real y genuina de decirle: te pertenece a ti lo que tengo el día de hoy? Y esta persona, que se supone que no conocía de Dios, lo identifica como parte de Él. Dios cumple su palabra, hermanos, de manera misteriosa, incomprensible, de manera que no podemos inclusive encontrarle lógica a la acción que Él hace, que es ilógica el pensamiento humano. Pero cuando Dios habla, inclusive un rey incrédulo o un presidente incrédulo se postra ante Él y le obedece. Hace que este rey permita a su pueblo a volver a su nación. Sin plagas, como fue en la época de Egipto. Sin muerte, sin espada, sin sangre. Cuando Dios dice
Por más que usted no quiera aceptar su voluntad se hará. Pero su voluntad es buena. Si estamos ahora, hermanos, viéndole en ese aspecto espiritual, en un territorio extranjero, si estamos presos y esclavos del pecado, hermanos, no importa dónde esté espiritualmente usted el día de hoy, que se sienta que está lejos de Él, tengo que decirle que la misma palabra de Dios nos dice que los que buscan a Dios y le piden perdón, encuentran a Él perdón. Que todas las personas que se enfrentan al Señor, que se confrontan y que el Espíritu Santo hace responder por esa fe, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 de la parte B, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo que hiciste, por lo que 70 años has estado preso en Babilonia, todas las cosas pasaron. Ahora, en Cristo, eres una nueva criatura. Tienes perdón en el Señor. Deja que tu pasado se quede allá en Babilonia. Deja que tu pasado se quede allá encerrado. Porque en la cruz Cristo tomó precisamente eso, para que vuelvas al reino de Dios. Somos extranjeros, estamos de camino al reino de Dios. Por lo tanto, no nos aferremos por cuestiones del pecado, por cuestiones de ídolos distintos a Dios. No nos amarremos a las cosas que vivimos en el aquí y en el ahora. Porque para eso su palabra, hermanos, como lo hizo en la época de Esdras, lo volverá a hacer en el día del juicio. Y todos los benditos del Señor pasaremos a gozarnos de su presencia, de su misericordia, de su brillo, de su esplendor por toda la eternidad. Porque así dice su palabra. Y hay de aquellos que no hayan reconocido verdaderamente a Cristo como su Salvador, que no hayan desarraigado toda esa falsa y vieja nacionalidad extranjera de su corazón y se aferren a seguir presos en Babilonia, porque el día llegará. Los minutos pasarán y se acabarán. Y entonces, dice su palabra, será el crujir de dientes. Pensemos, hermanos, en este capítulo 29, versículo 10 de Jeremías. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Dios nos volverá a nuestro lugar, nos pondrá en ese camino. Él despertará en ti y en mí esa buena palabra. Hasta ese momento el pueblo de Israel tenía hasta aquí de la revelación de Dios, y aún así creían algunos en esta promesa de un Redentor. Nosotros, hermanos, no estamos en una época en que la Biblia quede inconclusa. No, la Biblia no está inconclusa. La Biblia está vigente, completa y correcta para que podamos confiar en su infalibilidad y creamos en que Dios cumplirá y será leal a su palabra, y llegaremos a ese día en la eternidad. Dios cumple su palabra, hermanos, y debemos nosotros, hermanos, abrazarlo con todo la confianza y amor que esto será.
Jehová, hermanos, le habló a su corazón a Esdras, le habló su corazón a todo el pueblo de Israel, habló al corazón del rey de Ciro para reedificar la casa de Dios. Esto nos lleva a las palabras de Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros, hermanos, somos una piedra, un ladrillo, un bloque vivo en la casa de Dios. Y si aún no hemos subido a Jerusalén para edificar la casa de Dios, para colocarnos en ese templo, en ese hogar, en ese lugar al cual debemos pertenecer, entonces, hermanos, somos como piedras que no tenemos un lugar y somos errantes en tierras extranjeras. Tenemos que parar, hermanos. Tenemos que meditarnos en nosotros un momento y vernos a la luz del libro de Esdras, que habla de este milagro que Dios hizo, cumpliendo su palabra, para encontrar, hermanos, que otra vez Dios va a poder hacer el milagro y cambiar la historia de usted y de mí. Siempre que tenemos a nuestros pequeños, a nuestros niños, y uno cuando tuvo la bendición de estar frente de grupos de alumnos, uno sabe o uno se ilusiona de pensar hacia dónde podrán llegar todos ellos. Vislumbra hasta qué lugar podrá tener alcance. Muchos de nosotros estamos marcados por esos prejuicios. No, ese muchacho la verdad no da ni una. Ya con que termine la secundaria, ya con que termine la prepa, ya con eso nos damos por bien sentados. Ya con que no tome los 7 días, ya nomás con que tome 6 y medio, ya con eso me doy por bien servido. Ya con que no se meta con situaciones de drogas complicadas, ya con las simples, no hay problema. No se esperan grandes cosas de él. Y así crecemos pensando que no somos grandes cosas para nadie. Pero para Dios sí lo somos. Para Dios somos grandes proyectos y realidades. Porque si no, no hubiera valido la pena morir en la cruz por nosotros. Él sembró en cada uno de ustedes y de mí talentos y dones que sirven para su reino y que tienen un valor dentro del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si la piedra no edifica el templo de Dios, no sirve para nada. Pero si la piedra edifica a la casa de Dios, está en el lugar de Dios, fructifica, rinde, sirve y tiene una valía importante para el pueblo de Dios. Segundo lugar, el poder de la palabra de Dios, hermanos, dicta el orden humano de las cosas. Capítulo 6, versículo 18 dice: y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Ese pueblo de Judá que estaba allí en Babilonia, bajo el reinado de Ciro, en Persia, volvió a su lugar natal, a esa tierra prometida, volvió bajo la dirección de Esdras, y sin lugar a dudas, hermanos, entendieron y empezaron a buscar lo que debían de hacer para glorificar a Dios. Esdras fue un sacerdote magnífico, pues no solo reconstruyó el templo, hermanos, porque sino también empezó a reactivar las ceremonias dentro del pueblo de Dios, a sus oficiales, y volvió el orden dentro del pueblo de Dios. Dice el capítulo 6
versículo 18, lo vuelvo a leer. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén. ¿Cómo le hizo Esdras? ¿Improvisó? ¿Reacomodó al contentillo de él o del rey de Persia? Ya sé, le preguntó a todo el pueblo de Israel cómo querían servir a Jehová. Dice, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. ¿Cómo sabía los turnos de levita? ¿Cómo sabían sus clases? ¿Cómo sabían los servicios que debían de presentar a Dios? Simplemente la Escritura le dijo y le mostró. Se basó para dar el orden dentro del pueblo de Dios. Y ese es un punto fundamental de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente improvisa acciones dentro de ciertos aspectos morales. La palabra de Dios es viva y firme desde que fue escrita y el día de hoy también. Por eso no se improvisa, por eso no encontramos deseos cumplidos del pueblo de Dios nada más, sino que por la palabra de Dios Esdras volvió el orden dentro del templo de Dios, del pueblo de Dios. Él puso el orden en la casa de Dios. Él puso el orden en la iglesia de Dios para mantener y basarse solamente en la palabra de Dios. Y aquí nos lleva, y les decía, a este punto espiritual. Sabemos que muchas iglesias, muchas sectas se basan en dogmas hechos por hombres. Algunos hermanos intentan interpretar la Biblia para fundamentar un pensamiento humano. Y entonces no es palabra de Dios. Muchas iglesias empiezan a moldear al carácter mismo de las personas para gusto de las personas. Es verdad, cada iglesia tiene un ADN especial, porque no son iguales y no están integradas por las mismas personas. Ni aunque sean de la misma familia, ni aunque sean iglesias de la misma denominación, pero que estamos en diferentes partes de la ciudad, no tenemos las mismas personas que la integran. Eso es verdad. Y es por eso que dependiendo a sus dones, la iglesia empieza a servirle al Señor. Y se puede distinguir de una diferente. Eso es verdad. Pero lo que estamos hablando el día de hoy es que muchas de las iglesias se amoldan al gusto de las personas. Y ahí está el error. Usted no viene al templo para ser satisfecho con lo que se hace aquí. Usted no viene al templo para ser lleno y glorificado o que esté en paz con las alabanzas que se dan. Usted no viene al templo, hermano, para saciar su sed y su hambre nada más. Usted no viene, y perdón que lo diga así, y más porque yo soy ahorita el que está enfrente de ustedes, hermanos, pero ustedes no vienen para que les guste o no les guste la predicación del pastor. Ustedes no vienen para eso. Ustedes vienen para glorificar a Dios. Y tristemente, hermanos, desde la época de Israel, y muy en específico en Jueces, cada quien hace lo que bien le parece. Y ese es un cáncer catastrófico dentro del pueblo de Israel. Cuando la iglesia pierde el rumbo que se ve dentro de la palabra de Dios, cuando un consejo que se da dentro de la iglesia, o que un servicio, o que una liturgia dentro de la iglesia se da fuera de la palabra de Dios, hermanos, tenemos que meditarlo si tiene un fundamento en su palabra. Si no lo tiene, hermanos, ¿qué estamos haciendo entonces?
Hace muchos años, cuando empezaba a estudiar, uno de mis maestros, al cual yo le agradezco mucho su clase, que fue mucha edificación para mí, en una de sus clases él empezó a usar casos hipotéticos. Y me decía, hermano, imagínate que un día te toca a ti hablar del divorcio. Y resulta que atrás tienes ancianos o hermanos fuertes en la fe que están pasando por algo así o que vienen de algo así. ¿Qué haces? ¿Lo predicas o no lo predicas? Yo dije, pues si toca, hay que predicarlo. Si la iglesia lo necesita, hay que predicarlo. Y me dijo, hermano, cuando a ti te digan qué o no qué predicar, cuando la amistad o la simpatía o la identificación con un hermano te dicte a ti lo que o no predicar, retírate. Retírate. Porque estás cumpliendo la voluntad del hombre y no la de Dios. Que sí debemos de ser nosotros. Debemos de cumplir la voluntad de Dios y no la del hombre. ¿Cómo sé que no la estoy cumpliendo? ¿Cómo sé que no estoy siguiendo tradiciones del hombre? Tengo que ir a la palabra de Dios. No solamente este mes, porque es el mes de la Biblia, sino todos los días de mi vida tendré que ir ahí. Si alguien me pide un consejo, tendré que hacerlo ahí. Sea que me choque, sea que me moleste, sea que sea incómodo, tengo que ir ahí. Porque ahí viene el conforme al orden del hombre también. Cuando un matrimonio, una de las personas quiere salir del matrimonio, sea varón o sea mujer, uno le tiene que decir lo que Dios espera de ellos ahí. Y que no se engañen. Porque cada vez el evangelio se ha diluido de tal manera que el perdón es lo primero que se dice, pero nada más. Y la persona puede estar engañada de que ha recibido el perdón de Dios y que está en bien de Dios, pero después dejó una familia abandonada allá. Y ese hombre o esa mujer no quiere conocer lo que el Señor tiene para él, porque sabe que para estar en paz con Dios hay que conocerlo completamente. Y por más que quieras escapar de tu obligación como hombre o de mujer, Dios te ha dictado a ti cuál es tu rol con Él, con Dios primero, y con tu esposo o tu esposa, con tu familia. Y por eso es que no queremos leer la Biblia. Por eso nos aburre, o inclusive por eso nos da miedo. Pero la palabra de Dios dicta el orden. Como así dictó el orden a estos para reacomodar el templo de Dios, así la palabra de Dios marca cómo tener tu hogar en orden siendo el varón, cómo tener tu hogar en orden siendo mujer, cómo estar en tu hogar en orden siendo joven. Pero no lo queremos hacer, porque sé que Dios me va a pedir perdón, porque sé que Dios me va a pedir amar, porque Dios me va a pedir sujetarme a mi marido, sujetarme a mi esposa, sujetarme a mis padres. Y eso no estoy dispuesto a hacer. Porque Dios me va a pedir, hermanos, dejar la justicia a Él. Y eso, hermanos, muchos de nosotros no estamos preparados a dejar que Dios ejecute su justicia. ¿Por qué? Porque dudamos que lo vaya a hacer. Por eso el hombre quiere ejecutar la justicia de Dios, pero no puede. No puede.
En tercer lugar, hermanos, tener la palabra de Dios, tener poder de la palabra de Dios, no basta. ¿Qué está diciendo, hermano? Sí, no basta. Capítulo 7 del libro de Esdras, versículos 9 y 10 dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primer mes del quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Fijémonos ahora en el versículo 10, hermanos, que es la clave para entender el nuevo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarle en Israel sus estatutos y sus decretos. Aquí viene la clave para el cristiano. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios. Hermano, ¿qué es inquirir? Llegar a entender, llegar al conocimiento, prepararse para llegar a ese momento. La clave del suceso, del cambio del hombre, no depende solamente de la palabra de Dios, del poder de la palabra de Dios. Muchos cristianos dicen: hermano, pastor, la palabra de Dios sigue vigente el día de hoy, sigue vigente como en los tiempos de los profetas, sigue vigente como en el tiempo de los reyes, sigue vigente como en el tiempo de Jesús. Claro que sí, sigue vigente. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios no quieren cumplir la palabra de Dios, hermanos? ¿Por qué, pastor? Yo quiero creer en esto, pero veo que mis hermanos no cumplen con la ley de Dios. ¿Por qué, hermano, me es difícil entender la palabra de Dios? Porque contar con la palabra de Dios, hermanos, contar con la buena mano de Dios no es suficiente. Este libro, hermanos, nos explica todos los sucesos, todo el poder, todas las manifestaciones que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Pero, hermanos, si usted y yo no preparamos nuestro corazón para entender la ley de Dios, para conocer la ley de Dios, hermanos, no podemos entenderla completamente. Parafraseando estos versículos, buscándole un contexto para que le entendamos mejor, Esdras pudo haber dicho al Señor antes de emprender esta partida: Señor, yo te pido que me des un corazón de fe. Señor, yo te pido que me des un corazón de obediencia. Señor, yo te imploro que me des el espíritu alerta a tu palabra. Señor, quita de mí ese espíritu de pelear contra tu voluntad, de enfrentarme y de rechazar tu soberanía, de rechazar lo que dicta tu palabra. Señor, dame ese espíritu dulce, manso, simple, que esté lleno de fe. Eso es lo que pide un cristiano a Dios. Y eso, hermanos, hace la diferencia. Así tenga 20 versiones de la Biblia para entenderla mejor. Así usted sea preparado como el mejor historiador en los mejores institutos. Verá la Biblia, verá los hechos geográficos, históricos, éticos, morales, pero no entenderá el corazón del mensaje. ¿Usted cree que eran ingenuos o tontos los levitas y fariseos? Claro que no. Tenían una capacidad enorme para entender a su forma de ver. Por eso Dios les decía: hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Por eso Jesús nos exhortaba a eso. Ellos decían, ellos dominaban el conocimiento, pero no tenían la capacidad de amar, entender, interpretar, enseñar.
llevar a la práctica la palabra de Dios. Usted puede dominar de principio a fin la Biblia, pero si no hay amor, de nada sirve. Si usted puede venir al templo y haber hablado mal y pestes de nuestros hermanos en la fe, y llegar aquí y pensar que no pasa nada, y dar una sonrisa hipócrita, y se abrazan y se besan, pero no hay amor, ¿de qué sirve que ustedes se vean y se acerquen y escuchen una y otra vez mensajes de sana doctrina? El poder de la palabra no va a bastar si el Espíritu Santo no te guía a ti y no te lleva a reconciliación y no materializa lo que está en ella escrita, hermano. No sirve de nada. No sirve de nada. Esdras preparó su corazón para llegar a entender la ley de Jehová. Hagamos esto, hermanos. Precisamente hagamos esto. Puede ser, hermanos, que sigamos luchando contra nuestro mismo interior con respecto a enemistades entre hermanos. Yo lo sigo teniendo. Sería mentiroso de mi parte decir que yo lo he vencido. Claro que no. Acepto ante Dios, y Dios lo sabe, que sigo batallando con eso en mi interior. Pero le pido a Dios encarecidamente que me quite todo vestigio de orgullo, de rencor, de mal sentimiento, que me permita amar a mis prójimos como Cristo me ama a mí. ¿Cuántas veces un joven me preguntaba, hermano, qué opina de la situación que pasó en esa combi donde golpearon a este ladrón? ¿Ese ladrón lo debo de considerar todavía mi prójimo? ¿Qué tengo que hacer si un cristiano está en medio de un linchamiento? ¿Participo? Yo le dije, yo no sé, o yo no debería interesar lo que yo puedo opinar. Pero lo que sí sabemos es que la palabra de Dios, Cristo mismo detuvo un linchamiento de una mujer. ¿Saben cómo lo hizo? Él les dijo, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Yo les vuelvo a pedir, o les vuelvo a preguntar, cuando tú te enojas con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus familiares, cuando tú quisieras generar por tu propia mano justicia, cuando tú quisieras tomar revancha de lo que has sufrido contra esas personas, Cristo te vuelve a preguntar, ¿estás libre tú de cualquier situación de pecado? Si es así, hazlo. Porque Cristo no les dijo no lo hagan. Cristo no les dijo tiren esas piedras. Cristo dijo háganlo. Si están libres de conciencia. Así como esa persona no estaba libre de conciencia, ninguno de nosotros lo estamos. Cada uno de nosotros peleamos contra esos monstruos que tenemos guardados en nuestros closets. Y que porque según nosotros le ponemos llave ya no existen más, pero están ahí guiando muchas de nuestras acciones en nuestras vidas. Libérate. Deja que el Espíritu te libere. Deja que el poder de la palabra se manifieste. Pídele a Dios que te dé ese nuevo corazón, que esté preparado para recibir ese poder de la palabra de Dios. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Padre, por tu amor y tu cuidado.
Gracias, Señor, por este libro, Padre, por esta recopilación de 66 libros, Señor, que los cuales, Padre, han sido, seguirán y han estado vigentes para toda la humanidad. Danos la valentía, Señor, porque también necesitamos valor de conocerte en tu palabra, sabiendo, Señor, que terminando, Padre, muy probablemente cambiarás muchas cosas y pedirás que cambiemos muchas cosas que hacemos, que vivimos, que pensamos, Señor. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de todo tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser semejantes a ti siempre, Señor. Porque todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro orden de culto. Y antes, hermanos, voy a pedirles que estemos haciendo una oración por todos los enfermos que hemos tenido a lo largo de esta semana, en especial ahora por nuestro presidente de la Sociedad de Varones, nuestro hermano Pancho, que el Señor lo restablezca, que el Señor ayude a nuestra hermana Laura, que por ahí nuestro hermano Nacho ya nos avisaba que ya estaba un poco mejor, pero que el Señor complete esa obra en ella, que sea con nuestra hermana Rebeca y Laura, que también complete esa obra, y sobre todo, hermanos, que cuide a cada uno de nosotros, porque, hermanos, cada vez esto se va acercando más, y la oración debe ser que estemos listos por si nos toca, y que nos toque presentarnos ante el Señor, tengamos a Cristo como nuestro Salvador. Estamos orando también por Yair, por Maida, por Wendy. Maida es hija de nuestro hermano José Ángel, Tabita, que ha venido unas veces aquí con nosotros. Wendy es una amiga de Vero, que también está pasando un momento muy complicado. Y Aileen, es una muchacha que vino un domingo con su mamá y un niño pequeñito. También están pasando unas situaciones complicadas. Les digo que esta semana ha estado muy cargada. Satanás parece ser que se explotó, no sé qué pasó. Ha estado metiendo su cola y sus patas por todos lados. Entonces, que el Señor sea con toda su iglesia y con todos los suyos en estos momentos de prueba. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos para pedir al Señor. Señor Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Señor, gracias te damos, Padre, por un nuevo día. Señor, te damos gracias por una semana, Padre, que tú nos has guardado, Señor. Pero, Padre, estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, en la cual, Padre, tu iglesia individualmente, Señor, ha sido atacada en las partes más endebles que tenemos, Señor. Nos has demostrado, Señor, que aún nos falta mucho, Padre, para llegar a esta estatura de ese varón perfecto. La enfermedad, Señor, las dudas, las pruebas, la soledad, ha hecho estragos en muchos de nuestros hermanos amados en la fe. Solo te pido, Padre, que prepares esos corazones de mis hermanos, que tu poder, el poder de tu palabra, Señor, se manifieste en los corazones y en las vidas de estas personas que están en medio de estos apuros, Señor. En especial quiero pedirte por mi hermano Pancho, Señor. Ayúdalo, Padre, fortalécelo, Señor. Permite que no sea nada de consideración su revisión, Padre. Aliméntalo, Padre, anímalo, Señor, como anima también a toda su familia. No permitas que nada malo le pase. Ayuda, Señor, si es tu voluntad, a que haya gracia en los corazones y en la vista de todas las personas y doctores que lo atenderán, Señor. Ayúdalo, Padre, y ayúdanos, Señor, a volvernos a encontrar. Sé con Ángel, el esposo de mi hermana Yanuri, Señor. Permite, Padre, que seas con él, Señor, en este momento de pruebas también, Señor. Fortalécelo, sánalo, Padre, restablécelo al 100%, Señor.
y permite, Padre, que Él pueda seguir trabajando para llevar el sustento a su familia. Señor, te pido por mi hermana Rebeca, Ana Laura, Señor. Ayúdalos, Padre, a restablecer completamente su salud, al igual que mi hermana Laura, Señor. Tú has permitido que empiece esta sanación, Señor, pero mientras que llega ese alivio completo, Padre, toma sus manos, Señor, y acompáñalos en este momento de problemas, de agonías, Señor. Te pido también, Padre, que seas en las vidas de los jóvenes de San Pablo, Señor, de todos los jóvenes que tú nos has dado el privilegio de conocer, Padre. Sé con Vero, Señor, sé con Wendy, sé con Aileen, Señor. Tú sabes estos problemas que cada uno en lo particular están viviendo, Señor. La juventud de hoy, Padre, es presa fácil de la angustia, de la desesperación, de la depresión, Señor, que juega con nuestra mente, en nuestros corazones, llevándonos muchas veces a tomar caminos y decisiones que no te agradan, Padre, y sobre todo, que atentan con nuestra vida. Ayúdalas, Padre, a encontrar tu camino, pero a encontrar tu amor sobre todas las cosas. Te pido, Señor, que seas con la vida del joven Jair, Padre. Te hemos orado durante tantos meses, Padre, pero solo te pido, Padre, que tengas misericordia en esa cama, en el hospital donde él está. El dolor no lo puedo saber, Señor, no lo podemos compartir, Padre, porque no hemos estado en sus pies. Pero, Padre, tú sí has sufrido, Señor, y tú sabes lo que él siente, Padre. No lo abandones, Señor. Muéstrale tu carácter, muéstrale tu amor donde quiera que él esté, para que, Señor, goce, Padre, si es así tu voluntad, de la salud, Señor, y pueda retomar su vida nuevamente. Te pido por cada una de las personas, Señor, que se nos han partido en estas semanas, Señor. En especial por la familia de nuestro hermano, de nuestro compañero, mi compañero de trabajo, José Luis Banda. Señor, nuevamente, Padre, nos muestras otra vez, Señor, sin que lo hayamos olvidado, Padre, que no tenemos la vida comprada, Señor, que no sabemos cuándo nos despedimos para siempre realmente, Señor. Gracias, Padre, por la vida de este hombre, Señor, que directamente sirvió y ayudó a hermanos tuyos en la fe, Señor. Ten misericordia de su familia, Señor. Ten misericordia de todos sus compañeros que ahora le tenemos que decir adiós, Señor, de una manera tan abrupta, Padre. Nunca estamos preparados para esto, Señor. Y más, Padre, cuando no conocemos completamente de ti. Ayúdanos, Padre, que sin importar las personas, sin importar cómo nos llevemos bien o mal, Señor, sin importar el conocimiento que podamos tener de tus escrituras, danos la valentía de hablarles de ti, porque, Señor, las personas están siendo llamadas a tu presencia. Y si no tienen a Cristo como su Salvador, Señor, se enfrentarán a tu justicia, Padre. Cosa terrible es eso, Señor. Mañana no sabemos dónde estaremos, Señor, pero haznos vivir cada instante, cada segundo para tu honra y para tu gloria. Te con mi hermano Jesús Armenta, Señor. Ayúdalo, fortalécelo, Señor. Permite que pronto podamos volvernos a ver, Señor, y que su ánimo, Padre, no decaiga, Señor, sino al contrario, Padre, esa hambre que él tiene de volver a tu casa, Señor, tú concedas ese deseo de su corazón. Guárdalos y protégelos, Señor. Guarda a Miriam, a Ivonne, a Brian, Señor. Protégelos, protege a Aarón, Padre. Protege a mi hermano Nacho Lorenzo, Señor. A toda su familia, Padre, que está lejos de nosotros físicamente, pero espiritualmente hemos orado por sus trabajos, Señor. Sé con Edith, Padre. Sé con Dago, Señor. Sé con todos los hermanos en Italia, Padre, todos los hermanos que están en busca de ese trabajo.
ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos nuevamente, viendo, Señor, otra vez que tú cumples tu palabra para con todos tus hijos. Ayuda a la familia de mi hermana Eloína en esta partida, Señor, de su mamá y en las disputas que pudiesen tener, Señor. No permites que nada separe el amor que pueden tener ellas en Cristo y como familia, Señor. Ayúdalas, Padre, como te pido que ayudes a mi hermana allá en Monterrey, Señor. Protégela, Padre. Guárdala, Señor, a ella y a su novio, Señor, de este problema, de esta pandemia. Guárdanos a nosotros cada vez que salimos, Señor. Permítenos, Padre. Te lo pido, Señor, que tu iglesia se pueda volver a unir físicamente, Señor. Abrazarnos, Padre. Alabar juntos nuevamente, Señor. Y si no es así, Padre, si no es así tu voluntad, Señor, confiamos que en la eternidad estaremos juntos, nuevamente alabando tu nombre, porque oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a dar tiempo a mis hermanos diáconos para las ofrendas y diezmos de esta mañana. Hermanos, les aviso, sigamos apoyando, hermanos, en los sábados de 12 a 1, lo que sea en su corazón, hermanos, seguir aportando para las despensas que se siguen repartiendo a familias en necesidad, hermanos. También los invito hoy a las 7 de la noche, continuamos con nuestros estudios. Compártanos, esto no es solamente para los hermanos de la iglesia, es para todos los que tengan y quieran conocer más de nuestra fe. Que el Señor sea engrandecido por medio de nuestro trabajo y que ustedes y yo y todos los que escuchen seamos edificados por su palabra. Ahora despacio nos cantamos. Gracias, Señor, en esta tarde, mediodía, Señor, que nos permites estar en esta casa, Señor. Gracias por la presencia de todos los hermanos, porque has suplido necesidades en sus hogares. Tu presencia, Señor, ha estado a cada momento, Señor. Señor, que tú seas el médico divino, Señor, que elimine enfermedades, Señor, en las vidas familiares, Señor, y que, Padre, que tu presencia sea siempre con nosotros. Gracias, Padre, Señor, misericordioso, amoroso, que día tras día, Señor, nos da el pan nuestro cada día, Señor. En tu nombre, Señor, y estas ofrendas las depositamos, Señor, para la honra y gloria de tu nombre, agradeciendo, Señor, todo lo que tú haces con nosotros, Señor. Señor, bendecimos estas ofrendas y pedimos que sean, Señor, santificadas y utilizadas adecuadamente en nuestra obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a tener la oración de despedida a cargo de mi hermano Manuel. Tendremos la bendición pastoral y terminaremos entonando el canto bíblico 315. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, nos has permitido estar aquí reunidos, Señor, y mis hermanos que están en sus hogares también escucharon este mensaje que tú tenías preparado a través de nuestro hermano pastor, que es alimento que necesita nuestro corazón y nuestra mente para que podamos, Señor, seguir adelante y no apartarnos de tus caminos. Padre, gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Todo esto, Padre, lo pongo en tus manos y te lo agradezco en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reciba la bendición.
Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre Celestial y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a entonar el canto bíblico número 315. Dios te bendiga. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velaba tu el Señor sea con ustedes, hermanos. Gracias por estar aquí.